Ahora vamos a aplicar lo aprendido sobre el método de bisección para resolver un ejemplo de un problema físico. Así que vamos a tomar el ejemplo del el problema físico de un paracaidista, por ejemplo. Un paracaidista que está sometido a fuerzas de fricción debido al aire, está sometido a la atracción de la gravedad y también influye mucho la masa, en este caso, cuál es la velocidad que podría alcanzar un paracaidista en un determinado, en un lapso determinado de tiempo. Entonces, el ejemplo sería este. Vamos a utilizar el método de bisección para poder determinar un coeficiente de arrastre que, que debe ser necesario para que un paracaidista que tiene una masa de 68.1 kilogramos logre alcanzar una velocidad de 40 metros por segundo después de 10 segundos de haberse lanzado al vacío. La aceleración pues, es la misma que siempre tomamos en nuestros problemas físicos, que será de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. En sí el arrastre, recuerden que se refiere a la capacidad que tenga un cuerpo de poder sostenerse con el flujo de aire. Entonces, esa capacidad de poder sostenerse con el flujo de aire, pues es lo que llamamos el coeficiente de arrastre. Los aviones, cualquier aeronave, cualquier objeto que se encuentre en caída libre está sometido a este coeficiente de arrastre. Podemos decir que a mayor masa tendríamos también un mayor coeficiente de arrastre. Recordemos que el coeficiente de arrastre es una unidad de medida en newtons, o es una unidad de medida de fuerza que va a derivar precisamente en esa capacidad, que va a ser nuestro coeficiente, el coeficiente que andamos buscando. Para poder resolver este ejemplo, lo que necesitamos desde un inicio, pues sería el modelo matemático que representa la caída libre de un paracaidista. Esos modelos matemáticos los podemos encontrar en los cursos de física que aplicando la segunda ley de Newton, pues podemos llegar a ese modelo. Así, el modelo matemático que nos representa la caída libre de un paracaidista o de un objeto cualquiera estaría dado por una ecuación que nos permite calcular la velocidad en cualquier instante de tiempo, la velocidad que tiene un objeto que va cayendo. Podemos obtener ese modelo y el modelo sería representado como una ecuación en el que la velocidad es proporcional a la gravedad. O sea, entre mayor fuerza de atracción, pues obviamente podremos alcanzar una mayor velocidad de caída. También depende esa velocidad un poco de la masa que nosotros podamos tener del objeto que está cayendo. Que bueno, hay que recordar que los cuerpos, sin importar la masa, en el vacío, estos cuerpos caerían siempre a la misma velocidad, no importa el tamaño, no importa su forma incluso, pero se sabe que la velocidad de caída de todos los cuerpos en el vacío pues siempre va a ser igual. Un cuerpo ligero va a caer a la misma velocidad que un cuerpo pesado. Una hoja de papel caería a la misma velocidad que una esfera de plomo, por ejemplo, pero eso solo ocurre en el vacío, ¿no? En el caso en el que tenemos un cuerpo en caída libre,
pues dentro de lo que es la atmósfera terrestre, pues sabemos que va a existir una cierta fricción debido a las corrientes de aire. Vamos a tener un cierto empuje que se va a oponer siempre a la caída libre. Entonces, sabemos que nuestro modelo matemático para obtener la velocidad de caída de cualquier cuerpo a cualquier instante de tiempo, pues está en función de la gravedad, está en función de la masa y está en función también del coeficiente de arrastre, que lo representamos con la letra C. Pero esto tiene, digamos, una variación de tipo exponencial, y por ende la otra parte de la ecuación sería 1 menos e, y esa función exponencial estará elevado a la menos c sobre m multiplicado por el tiempo transcurrido. Entonces, esta sería el modelo matemático que representa la velocidad de un objeto que cae libremente en la atmósfera y que está en función de el tiempo, está en función también en este caso del coeficiente de arrastre, depende también de la masa del objeto y obviamente también depende de la fuerza gravitacional. Ese sería nuestro modelo matemático, pero para que nos sea de utilidad y podamos resolver este problema, ya que el problema en sí lo que nos pide es encontrar un coeficiente de arrastre necesario para poder alcanzar una cierta velocidad, en este caso 40 metros por segundo, a un tiempo, o después de un tiempo de 10 segundos de haberse lanzado prácticamente al vacío, ¿no? Entonces, tendríamos nosotros que tomar este modelo matemático y modificarlo un poco. Entonces, lo único que tendríamos que hacer pues es despejar, sería despejar toda la ecuación, o más bien pasar este término de velocidad, porque va a ser parte, como lo vemos aquí, es un dato que va a ser uno de los parámetros que van a influir en la obtención de nuestra función. Entonces, como no podemos despejar realmente nuestro coeficiente de arrastre, debido a que tenemos un término exponencial, o bueno, con algunas técnicas matemáticas podríamos despejarlo, ¿no? Pero la idea es poder implementar el método numérico. Entonces, tendríamos que dejar la expresión de la siguiente manera. Es la gravedad por la masa dividido entre el coeficiente de arrastre multiplicado por 1 menos e a la menos coeficiente de arrastre entre la masa por el tiempo menos la velocidad. Entonces esto, al pasar la velocidad restando, pues queda una ecuación igual a 0. Entonces, recordemos que las raíces de una ecuación se obtienen cuando la ecuación se iguala a 0. Entonces, prácticamente tenemos esta función. Esto es una función que estaría evaluada en términos del coeficiente de arrastre, que en este caso es c, y si igualamos a 0 esa función, entonces lo que encontramos son sus raíces. Y recordemos que las raíces precisamente vienen siendo las soluciones que queremos encontrar. Entonces, ¿quién es f de c? Pues f de c es esta expresión que está del lado izquierdo de nuestra ecuación.
Entonces, haciendo esa pequeña modificación, tenemos una función f de c a la cual le vamos a encontrar sus raíces. Y las encontramos casi de manera directa porque, bueno, eso ya está igualado a 0. Entonces, sustituyendo esos datos en nuestra función que estamos igualando a 0, pues ya nos va a quedar una función que solamente está en términos del coeficiente de arrastre. Vamos a reescribir un poco esta ecuación con el editor de ecuaciones de aquí del programa para que se vea un poco mejor. Y así tenemos nuestra función, la función a la cual le vamos a encontrar las raíces, las cuales van a ser a su vez la solución de nuestro sistema. Entonces, en realidad vamos a obtener una sola raíz, ya que no tenemos términos al cuadrado para nuestro coeficiente de arrastre. Ahora, pues ya teniendo nosotros el planteamiento del problema, ya sabemos que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Sabemos también que la masa es la masa de la persona que está en caída libre, que era de 68.1 kilogramos. Tenemos el tiempo al cual queremos determinar ese coeficiente de arrastre, que es de 10 segundos. Y tenemos la velocidad que queremos que alcance a los 10 segundos de caída. Queremos que alcance una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, la gravedad, pues sabemos que es un valor constante. La aproximación, 9.81 metros por segundo. Y la masa del paracaidista, que es de 68.1 kilogramos. Entonces ya tenemos esos datos y podemos modelar nuestra ecuación para que solo nos quede una función en términos de la variable c, que es nuestro coeficiente de arrastre. Y una vez sustituidos esos datos, podemos irlos integrando a nuestra función, donde aquí tenemos ya la gravedad, 9.81. Aquí tenemos también la masa del paracaidista, que son 68.1 kilogramos, entre c. Entonces c va a ser nuestra variable independiente, multiplicado por 1 menos la función exponencial, elevado a la c sobre la masa, que en este caso sería c sobre 68.1, y multiplicado por el tiempo t, que nos da un tiempo t de 10 segundos. Todo eso menos la velocidad que queremos que el paracaidista alcance pasados los 10 segundos, que es de 40 metros por segundo. Entonces aquí podemos realizar la multiplicación, 9.81 por 68.1, pues ya nos da 668.06. Pues aquí lo podemos dejar indicado, o podríamos multiplicarlo también. Y ya para poder multiplicarlo, bueno, sería más bien dividir 10 entre 68.1. ¿Sí? Entonces es el numerador c por 10 y denominador 68.1. Y eso nos da un resultado de 0.1468. Vamos a dejarle 6 decimales por aquello de la precisión, multiplicado por c. En este caso, ya podríamos entonces eliminar los paréntesis, ya que hemos hecho la multiplicación. Y ya nos queda de esta manera.
por c. Esta sería la ecuación a la cual estaríamos buscando su raíz. Tal como ya hemos explicado en videos anteriores, una manera fácil y obvia de encontrar la raíz de esta función pues es graficando, ¿verdad? Y encontrar ese punto en donde la función es igual a cero. Como ya sabemos, podemos usar una infinidad de herramientas para graficar, para trabajar con funciones matemáticas, y una de ellas es el software de MATLAB. Entonces, en MATLAB podemos graficar cualquier tipo de función. Entonces, si ustedes abren su programa de MATLAB y quisieran graficar esta función, pues lo único que tendríamos que hacer pues es capturar este modelo matemático en la interfaz en MATLAB y darle ciertos valores al coeficiente de arrastre para poder determinar en dónde se cruza la función con el eje horizontal. Ya que estamos en la interfaz de MATLAB, en la ventana de comandos, primero vamos a definir un intervalo sobre el cual vamos a obtener la gráfica. Recuerden que lo vamos a graficar como una manera preliminar de poder encontrar una solución, ¿verdad? Recuerden que el objetivo es poder implementar los métodos numéricos en la solución de este tipo de ecuaciones. Pero para poder demostrar cómo podemos obtener una primera aproximación, pues vamos a graficar esta función. ¿Cómo graficamos esta función? Bueno, como les decía, primero vamos a establecer un rango de valores sobre los cuales vamos a establecer el coeficiente de fricción. Podemos ir probando distintos rangos, ¿verdad? Pero podemos ir iniciando desde un valor negativo, por ejemplo, menos 10. Y vamos a ir graficando en intervalos de 0.01 para una buena aproximación. Y vamos a graficar hasta un valor de 50. Es decir, el coeficiente de arrastre lo vamos a variar desde menos 10 hasta 50. Y vamos a ver cuál de esos valores que van a estar entre menos 10 y 50 van a hacer que nuestra función sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a revisar, dándole valores a c desde menos 10 hasta 50. Puede ser cualquier otro rango. Procuremos que sea un rango amplio y de ahí lo vamos a ir ampliando o reduciendo, ¿no? Entonces no creo que sean valores demasiado grandes, tampoco creo que sean valores tan pequeñitos o negativos. Creo que es un buen rango para comenzar. A lo mejor nos salga un poco grande la gráfica, pero mientras podamos ver el punto en donde la gráfica se cruza con el eje horizontal, con eso es suficiente. Entonces determinamos un intervalo sobre el cual vamos a graficar nuestra función y luego introducimos nuestro modelo matemático, que en este caso vamos a llamarle que es una función f que va a ser igual a 668.06, vamos a ver, ¿sí? Dividido entre c. Como es una división entre un vector, nosotros queremos hacer esa operación de manera matricial, de manera vectorial. Entonces vamos a proceder a encerrar esta operación entonces eso lo dividimos
colocamos un punto con el signo de división, entre C. Ese punto es para indicarle a MATLAB que estamos haciendo operaciones con vectores y no con valores escalares. Entonces C es un vector y eso lo vamos a multiplicar por 1 menos la función exponencial. Abrimos paréntesis, 1 menos la función exponencial. Y el exponente de la función exponencial va dentro de ese paréntesis y el exponente es menos 0.146843 por C. Menos 0.146843 por C. Lo mismo también le vamos a indicar con un punto que estamos haciendo operaciones con vectores. Y finalmente le restamos la velocidad del paracaidista, ¿no? Que son 40 metros por segundo. Le establecemos un punto y coma. Entonces, bueno, aquí el punto realmente no es tan necesario porque tenemos un vector escalado, y aquí sí sería necesario ese puntito para indicar que estamos trabajando con vectores y estamos multiplicando esos vectores elemento por elemento. Entonces recordamos, hay que poner un punto y coma para que no se realice. Ok, aquí faltó definir la variable C. Recordemos que este vector que definimos aquí corresponde a nuestra variable C. Entonces C es ese conjunto de valores que van desde menos 10 hasta 50. Son coeficientes de arrastre que nosotros estamos suponiendo. Ahora sí, ingresamos la función. Recordemos que las operaciones estas van acompañadas de un punto para indicar que las operaciones se realizarán elemento de elemento a elemento. No es como tal una operación vectorial. Y finalmente damos el comando para graficar. Vamos a graficar en el eje horizontal, vamos a graficar los coeficientes de arrastre, y en el eje vertical vamos a graficar la función como tal. Y le damos Enter. Entonces aquí podemos ver nuestra gráfica. Si utilizamos el cursor de datos, vamos a ver dónde exactamente se cruza con 0, con el eje horizontal. Y si lo vamos recorriendo poco a poco, aquí nos estamos acercando a 0. Bueno, ya nos pasamos. Tenemos que ubicarnos en el valor aquí. Este es el valor más cercano a 0 y nos da un valor de 14.8. Significa que el coeficiente de arrastre tiene 14.8 unidades. Y con ese coeficiente de arrastre nosotros aseguramos que la caída se esté dando a 40 metros por segundo después de haberse transcurrido 10 segundos con un paracaidista con una masa de 68.1, ¿verdad? Entonces, gráficamente nosotros encontramos la solución de esta ecuación. Pero bueno, recordemos que estamos intentando explicar uno de los métodos numéricos de tantos que existen para poder encontrar las raíces de una ecuación. La otra estrategia pues sería, como ya les había platicado antes, sería despejar la variable C, pero muchas veces se complica hacer esos despejes, ¿no? Sobre todo dentro de funciones exponenciales como esta. Entonces lo más sencillo sería graficarlo
para hacer una revisión preliminar. Pero como nosotros lo que pretendemos es establecer métodos numéricos que serán ejecutados por equipos de cómputo para encontrar soluciones, entonces nosotros requerimos desarrollar algún método numérico que permita de manera interactiva encontrar dicha solución. Así que entrando en materia y ya teniendo una respuesta aproximada de lo que tenemos que obtener, que es 14.8, pues podemos recurrir ahora sí al método numérico que vamos a explicar el día de hoy, que es el método de bisección. ¿Sí? Recordando el criterio de Bolzano, recuerden que el criterio de Bolzano nos permite poder definir o asegurar la existencia de una raíz en un intervalo determinado, ¿verdad? Aunque nosotros ya sabemos que sí existe porque lo acabamos de graficar, vamos a suponer que no sabemos si existe y vamos a suponer que no hemos encontrado la raíz de esta ecuación. Entonces, por lo general así van a ser los problemas. No, por lo general no vamos a conocer la raíz como tal para poder aplicar el método y revisar su efectividad. Entonces se recurre al teorema de Bolzano para poder establecer la existencia de una raíz en un intervalo dado. ¿Sí? Es decir, el teorema de Bolzano establece que si tenemos f de a por la función evaluada en el segundo límite de nuestro intervalo, entonces eso debe ser un valor negativo, ¿verdad? Es decir, f de a debe ser positivo, f de b debe ser negativo, o al revés, f de a debe ser negativo y f de b debe ser positivo. Es decir, debe existir un cambio de signo en los límites. Nosotros establecimos un intervalo i para nuestra gráfica, si recuerdan, desde menos 10 hasta 50. ¿Sí? Entonces, vamos a establecer un intervalo un poco más pequeño. Por ejemplo, de 10 a 20, ¿no? Y lo vamos a establecer así para poder reducir un poco la cantidad de iteraciones que voy a explicar aquí. Pero tengan en cuenta que por lo general nosotros no tenemos acceso a esta gráfica, ¿no? Ahorita para fines de explicar y que se vea más claro el método, vamos a reducir el intervalo. No vamos a usar este intervalo desde menos 10 hasta 50, sino vamos a usar uno un poco más pequeño. Yo creo que sería bueno, por ejemplo, el intervalo que va desde menos 10 desde 0 hasta 30. Con la finalidad de que no se nos hagan muchas iteraciones. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros establecemos un intervalo i desde, habíamos dicho desde 0, desde 10, desde 0 hasta 30, ¿verdad? 0 a 30. Entonces nuestro intervalo va a ser de 0 a 30. El teorema de Bolzano se utiliza para poder determinar si en este intervalo existe o no una raíz, o al menos una raíz. Ya sabemos que sí por el método gráfico, pero suponiendo que no conocemos su gráfica, tendríamos que hacer esta evaluación. A partir del criterio de Bolzano, si existe un cambio de signo en f de a a f de b, entonces se puede decir que existe al menos una raíz.
Entonces podemos ayudarnos con la calculadora o podemos ayudarnos con MATLAB para poder evaluar la función. En mi caso, les voy a explicar cómo evaluar la función en MATLAB. Ustedes lo pueden hacer con su calculadora. Y creo que sería bueno, interesante también ver cómo evaluar la función utilizando Excel. Digo, para aquellos que no tengan el software de MATLAB, por ejemplo. En Excel también podrían graficar esta función, de hecho. Entonces, si nos vamos a MATLAB, vamos a crear un nuevo script. Vamos por aquí. Entonces vamos a crear un nuevo script. Le damos clic aquí. Y vamos a guardarlo. Vamos a poner un nombre. Modelo caída libre. Y vamos a guardarlo en alguna carpeta. Y le damos guardar. Seleccionamos la carpeta y le damos guardar. Entonces vamos a aprovechar aquí nuestra función. Y bueno, aquí como la función sí se va a evaluar con valores escalares, le vamos a quitar estos puntos. Aquí ya no son necesarios. Y vamos a colocar aquí el valor que vamos a evaluar. Primero vamos a evaluar en el límite inferior, que es 0. Y luego vamos a evaluar en el límite superior, que lo establecimos en 30. Entonces C igual a 30. Vamos a evaluar otra vez la función. Aquí le quitamos los puntos y coma porque queremos que nos muestre los valores. Entonces, aquí en la primera línea vamos a utilizar la función para limpiar la pantalla. Y la función para borrar las variables que estén guardadas. Muy bien, le vamos a dar a ejecutar. Le damos cambiar folder. Y nos da unos datos. Por ejemplo, aquí nos da un valor de 0. Para el valor de 0 nos da una indeterminación. Y para el valor de 30 nos da un valor de menos 18.03. Entonces vamos a cambiar el intervalo a un valor cercano a 0, porque en 0 no nos proporciona un dato confiable. Entonces ya con ese valor de cercano a 0 tenemos 0.1. Entonces efectivamente vemos que en el límite inferior tenemos un valor positivo y en el límite superior tenemos un valor negativo. Eso nos dice que existe al menos una raíz en ese intervalo. Entonces aquí simplemente sería que nuestro límite inferior va a ser 0.1. Ya que debemos tener cuidado de que no haya una división entre 0, porque si hay una división entre 0, pues obviamente la función se indetermina, ¿sí? Nosotros al graficar aquí no tuvimos ningún problema porque los intervalos que le dimos para
para el eje horizontal, pues precisamente no toman o no consideraron el valor de 0. Si ustedes notan aquí, pueden ver que de 0.3, 0.2, 0.1 se pasa al 0.01. O sea, MATLAB lo que hace es ignorar ese valor de 0, 0.01, en vez de irse a 0, lo que hace es saltarse a 0.01. ¿Sí? Entonces por eso es que la indeterminación no se ve ahí. Entonces esto se da porque los coeficientes de arrastre pues no pueden ser negativos de alguna manera. Aquí dimos un ejemplo, pero los coeficientes de arrastre pues son siempre positivos, ¿no? Entonces aquí hay una indeterminación del cruce por 0. Entonces por eso determinamos un intervalo positivo que vaya de 0.1 a 20 o a 30, ¿no? El punto es poder abarcar nuestra raíz que definimos de manera preliminar. Recuerden que en la práctica no tendríamos nosotros por qué conocer la gráfica, sino que tendríamos nada más que determinar un intervalo, decir o proponer un intervalo en el cual nosotros suponemos que va a estar la raíz o va a oscilar la variable, y en ese intervalo poder hacer la evaluación con el criterio de Bolzano para poder determinar si en los límites nosotros tenemos un cambio de signo. ¿De acuerdo? Si hay un cambio de signo, significa que f de a por f de b es menor que 0. Si no hay un cambio de signo, entonces tendríamos que proponer otro intervalo en el que nosotros podamos suponer que existe una solución. Así que vamos a auxiliarnos del Excel. Vamos a auxiliarnos del Excel. Y vamos a ver cómo graficar o cómo evaluar una función en Excel. En caso de que no contemos, por ejemplo, con MATLAB, podríamos hacer uso de Excel para poder trabajar con los métodos numéricos. ¿Sí? Pero bueno, eso ya, entendiendo bien el algoritmo, nosotros podemos implementarlo. De entrada, ahorita lo que nos interesaría es poder graficar, poder evaluar la función que tenemos aquí. Entonces, así como lo hicimos con MATLAB, ahorita lo vamos a hacer aquí. Aquí sería para meter ecuaciones en Excel, nosotros tenemos que utilizar el signo igual. 668.06 entre C. 668.06 entre C. Ahora, C vamos a establecer que sea un valor que vamos a introducir en una celda. En este caso, vamos a colocar el valor de C aquí, porque esa va a ser nuestra variable. Aquí cerramos paréntesis, aquí abrimos paréntesis. Luego multiplicamos por 1 menos la función exponencial. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí cerramos el otro paréntesis. El exponente de la función exponencial ya sabemos que es menos 0.146843. Menos 0.146843 multiplicado por el valor de C que va a estar guardado en esta celda. Y restamos la velocidad del paracaidista, que son 40 metros por segundo. Y parece que ya está. Entonces, si nosotros evaluamos en 0.1, aquí estaría el valor de C. Nos da 57.38, que efectivamente es el valor
que nosotros obtuvimos en MATLAB. Y si evaluamos, vamos aquí a ponerle C igual, y ya sabemos que es este valor. Vamos a alinearlo para que se vea un poquito mejor, y este lo vamos a alinear hacia acá. Entonces tenemos el valor del coeficiente de arrastre de 0.1 y nos da 57.38. ¿sí? Y solamente requerimos tipear la fórmula dentro de la celda. ¿sí? Y en lugar de escribir C, escribimos el nombre de la celda en el cual vamos a colocar el valor que queremos evaluar, en este caso 0.1. ¿sí? Ahora vamos a evaluar nuestra función en el límite superior, y nosotros establecimos como límite superior el valor de 30. Entonces nos vamos al Excel y aquí colocamos 30 y la función nos arroja menos 18.003, lo cual es correcto. ¿sí? Comparado con el resultado de MATLAB, sabemos que estamos en lo correcto. Así entonces, el método de bisección, una vez que se aplica el criterio de Bolzano y aseguramos que existe un cambio de signo, que en una evaluación nos da positivo y en la otra nos da negativo, o si nos hubiera dado al revés, que aquí fuera negativo y acá positivo, entonces con eso se cumple el criterio de Bolzano, lo cual nos permite irnos al paso siguiente, que sería aplicar ya como tal el método. Entonces, dicho paso siguiente, si estamos hablando del método de bisección, pues el paso siguiente es dividir precisamente nuestro intervalo en partes iguales. Partimos el intervalo de 0.1 hasta 30, lo partimos en 2. Para que posteriormente evaluemos la función en ese nuevo límite, ¿no? Es decir, si partimos el intervalo de 0.1 a 30 entre 2, vamos a tener un valor central.